Hey, ¿qué más muchachos? Bienvenidos otra vez al canal de GF Mosul. Yo soy Juan Fernández y el día de hoy vamos a estar en el capítulo 2 de Good for Gains, o sea, la guía para las ganancias. En el capítulo anterior dejé abierta, como por así decirlo, una incógnita muy grande que varias personas me preguntaron también sobre esto, sobre la relación que tiene el volumen, la intensidad y la frecuencia del entrenamiento. Entonces vamos a abordar ese tema el día de hoy. La idea es pues abordarlo con ejemplos bastante profundo, cosa que todos lo puedan entender de muy buena forma. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que la intensidad es un factor que realmente no se debería contar porque deberíamos de dar por asumido que estamos haciendo las cosas bien. ¿Cómo así? De que estamos yendo al fallo, ya expliqué en el capítulo anterior que era el fallo, de que estamos yendo al fallo y de que estamos entrenando realmente intenso. Entonces, teniendo esto en cuenta, ojo, esta relación únicamente se puede hacer con las personas que ya son más avanzadas. Una persona novata no va a poder hacer esta relación porque realmente pues no maneja todas las cosas del entrenamiento. Aquí se puede decir que las personas que manejen este tipo de ámbitos, por así decirlo, que es intensidad, volumen y frecuencia, pues ya son personas que controlan lo básico. ¿Listo? Entonces tenemos que dar por sentado que ya estamos teniendo una muy buena intensidad en el entrenamiento y nos quedan otras dos variables. ¿Cuáles son las otras dos variables? La frecuencia y el volumen de entrenamiento. Vamos a abordar primero el volumen de entrenamiento. El volumen de entrenamiento es probablemente uno de los factores del entrenamiento más sobrevalorados que hay en todo el entrenamiento del gimnasio. ¿Por qué? Porque normalmente lo que se hace y lo que se ha hecho durante mucho tiempo es 4x12 o 4x20. Entonces algo que ustedes empezando a entrenar tienen que hacer es empezar, por ejemplo, con 4 series, ese típico 4x12, e ir bajando mediante van aumentando la intensidad de sus sesiones. ¿Cómo así? Que al principio pueden empezar a hacer 4x12, o sea, 4 series, 12 repeticiones, después bajar a 3 series y ya llegar al momento en el que nos movamos entre 2 y una sola serie por grupo no, por ejercicio. ¿Esto qué significa? Que yo por sesión pues puedo estar haciendo entre 4 a 6 series por grupo muscular, cosa que es poca teniendo en cuenta que yo haga, por ejemplo, frecuencia 2. Y eso me daría una suma más o menos entre 8 y 12 series. De, y eso me daría más o menos una suma entre 8 y 12 series. ¿Qué significa esto? Que ya tengo la intensidad tan bien trabajada que en realidad no necesito muchas series. Y aquí es donde quiero también tocar este tema que es muy importante. No solamente existan las series de trabajo, que es lo que se suma, lo que se suele sumar en la semana, que no es que yo hago 12 series por grupo muscular, yo hago 16 series por grupo muscular. No solamente se suma eso, sino que tenemos que empezar a entender un nuevo término que quiero introducir acá a ustedes y es no solamente series por grupo muscular, sino series efectivas por grupo muscular. Algo que se habla mucho en el entrenamiento es la fatiga. Entonces hay dos, por así decirlo, dos ideologías. Una ideología dice que el entrenamiento solamente debe llegar máximo hasta 6 repeticiones porque ya después de ahí tiene mucha fatiga y que ya el cuerpo pues no aprovecha eso. Hay otros que dicen que en realidad el cuerpo pues aguanta todo eso, que nacimos para aguantar muchas cosas en la historia, que nosotros venimos de los primates, bla, 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 bla. Entonces, entre estas dos opiniones súper radicales, una se sitúa acá y la otra acá, nosotros tenemos que encontrar un punto medio. Y en el punto medio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros llegar a la conclusión de que es verdad que mucho no es bueno y que muy poco tampoco. Y entonces, principalmente yo diría que en músculos principales nos movamos en un rango de repeticiones entre 6 y 10. Y en músculos más pequeños yo diría que nos movamos entre 8 a 12 repeticiones para cuidar más las articulaciones. Entonces, ¿cuál sería el suelo medio o el punto neutro entre estas dos posiciones súper radicales? Realmente es verdad que nosotros cuando ya hacemos una cantidad de series realmente intensas al fallo, si de pronto ponemos rest, pause, offsets, técnicas que puedan dar intensidad, porque también tenemos que entender que esas técnicas de intensidad no son tanto de intensidad, sino más de fatiga. Entonces lo que nosotros tenemos que evitar es precisamente la fatiga. ¿Por qué? Para nosotros poder tener un buen desarrollo muscular, lo que tenemos que hacer es enfocarnos directamente en el rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque entre mejor rendimiento tenga yo en una serie, significa que hice
un mejor manejo de la carga, hice más repeticiones o inclusive hice un peso nuevo. Y eso lo que me asegura a mí es que estoy trabajando en nuevos rangos de intensidad. Eso es realmente la intensidad, ya sea o más repeticiones o más peso. Obviamente manteniéndose en el rango en el que les estoy comentando. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Hay un ejemplo que un influencer una vez puso y me parece muy importante y muy bueno, porque este realmente lo que hace es enfocar el entrenamiento como si fuera un juego. Y pues yo no lo considero como un juego realmente, pero siento que es una buena forma de ejemplificarlo. Entonces, el ejemplo que él nos pone es, imaginemos que las series que nosotros hacemos en el entrenamiento tienen un puntaje. Y la primera serie tiene un puntaje de 100 puntos, la segunda tendrá un puntaje de 80 y la tercera un puntaje de 60. Entonces, como la primera serie es la que más puntaje da, yo lo que quiero es replicar esta serie con el máximo puntaje en varias sesiones. ¿Por qué? Porque la segunda y la tercera serie pues tienen menos puntaje porque ya hay un factor de fatiga ahí. Si ya entrené al fallo, pues no voy a poder tener el mismo rendimiento. Si tengo el mismo rendimiento, en realidad no entrené al fallo o hice algo malo en la primera serie. Hay muchas cosas que pueden pasar, ¿cierto? Pero si yo hago en realidad la intensidad que debería de hacer y me voy al fallo, es imposible que yo en mi segunda serie tenga el mismo rendimiento. Entonces por eso es que se busca tener como primer serie esta serie de 100 puntos varias veces. Entonces, ¿cómo se hace esto? Teniendo varias sesiones de trabajo en este músculo. Ya esto puede ser frecuencia 2, frecuencia 3 y ya van entrando los splits de entrenamiento. Entonces, ahí es donde ya entraría la frecuencia. Pero sigamos estando aquí en el volumen. Entonces, el volumen de entrenamiento no va a estar directamente relacionado con la intensidad, porque ya eso es algo que está dado por hecho, sino que va a estar directamente relacionado con la frecuencia que nosotros le demos a nuestros músculos. Porque supongamos que yo estoy haciendo 8 series por grupo muscular semanalmente. Siempre que digo 8 series por grupo muscular, no me refiero a una sesión, sino semanalmente. Entonces, supongamos que yo hago estas 8 series. Hay varias formas de yo hacer estas 8 series semanalmente, como llegando a los macronutrientes en una dieta. Entonces, la primera forma de llegar a las 8 series es hacer las 8 series en una sola sesión, que sería, por ejemplo, hacer 2 ejercicios de 4 series. Ese sería un buen ejemplo. Inclusive me podría pasar y hacer 9 y hacer 3 ejercicios de 3 series. O lo que podría hacer es entrenar este músculo 2 veces a la semana y hacer 4 series en una sesión y 4 series en la otra. O puedo aumentar a 9 series semanales y hacer 3 series el lunes, 3 series el miércoles y 3 series el viernes. Es un ejemplo. Y es algo que en realidad pues lo estoy ejemplificando porque es algo que se puede hacer, se puede aplicar al entrenamiento y se puede transferir. Entonces, teniendo en cuenta de que el volumen está directamente relacionado con la frecuencia del entrenamiento que nosotros tengamos, ya las series por grupo muscular, ya como lo comenté en el video anterior, esto va directamente relacionado con la individualidad de la persona. Como puede ser que para mí 12 series sea mucho, puede ser que para otra persona sea poco, porque eso también depende de la intensidad que entrene. Son muchas cosas, son muchos factores los que hay que tener en cuenta para poder aplicar esto. Entonces, teniendo en cuenta de que yo ya tengo el volumen de entrenamiento semanal, ya lo que voy a hacer es empezar a trabajar sobre frecuencia. Anteriormente se les llamaba locos a los que utilizaban el entrenamiento de alta frecuencia porque se decía que en las sesiones realmente no estaban yendo a hacer nada. Pero cuando uno ve el cuaderno, pues realmente uno siente que no está haciendo nada, pero no es lo que uno hace un día, sino lo que está haciendo en toda la semana. Es la suma de las pequeñas cosas que uno hace lo que hace el trabajo grande. ¿Cómo así? Que yo esta sesión, supongamos, puedo hacer 2 series por grupo muscular. ¿Cómo así? Hago un press inclinado en hammer y solamente hago 2 series. Y después vuelvo el jueves y hago otra vez. Y después puedo volver el sábado. Y después vuelvo el lunes. Estoy dando frecuencia 3 y la suma que estoy haciendo son 6 series por grupo muscular. Así se debería de hacer la suma. Y estoy dando frecuencia 3. Entonces, lo que demuestra la nueva evidencia, que anteriormente se les llamaba locas a estas personas, es que cuando nosotros le aplicamos mayor frecuencia, pero mantenemos el volumen de entrenamiento a los grupos musculares, realmente lo que se presenta es que tenemos mayor avance muscular, o sea que crecemos más. ¿Por qué?
Por lo que les comenté anteriormente, la cantidad de primeras series que se tienen son mayores y por así decirlo se tiene un mayor puntaje. Entonces, lo que yo quiero que entiendan es que hay un tema muy desaprovechado en el entrenamiento verdaderamente intenso, el entrenamiento para crecer, para hipertrofia, el de entrenamiento del culturismo, y es que la gente no está aprovechando esto tan importante que es la frecuencia, porque realmente el volumen de entrenamiento, como ya lo comenté antes, está muy sobrevalorado. Entonces, si nosotros empezamos a enfocarnos en lo que realmente es el volumen de entrenamiento, nos damos cuenta que tenemos que mantener el volumen de entrenamiento bajo, aumentamos la frecuencia y solamente con aumentar la frecuencia y manteniendo el volumen de entrenamiento igual, vamos a tener mayores ganancias. ¿Por qué? Porque el músculo está más descansado y tiene mayor rendimiento. Si se están dando cuenta, todos los puntos que he ido tocando en el video se han estado correlacionando y se han estado conectando. Entonces puede que sea un tema muy complejo y haya que ver este video varias veces. Pero es algo que quiero que entiendan muy bien porque a medida de que esta serie avance, vamos a ir avanzando en términos un poco más complejos. ¿Cuál es la conclusión de este video? La conclusión de este video es que realmente no es tan importante el volumen de entrenamiento como nos lo han pintado a lo largo del tiempo y que no necesitamos tropecientas series o algo más real, que no necesitamos realmente 20 series por grupo muscular, no necesitamos 18 series por grupo muscular, no necesitamos 16 series por grupo muscular para poder generar una buena hipertrofia. ¿Por qué? Porque realmente la fatiga es el peor enemigo para el crecimiento muscular. Nosotros lo que queremos es realmente una contracción placentera y un buen rendimiento deportivo para poder generar las mayores ganancias musculares. Eso es algo que es importante que lo entiendan porque probablemente muy poca gente se los vaya a decir aparte de mí. Entonces, algo a lo que le debemos de sacar el provecho es a la frecuencia con la que entrenamos nuestros grupos musculares, porque esto verdaderamente es lo que va a hacer que nosotros aumentemos masa muscular, que aumentemos nuestras marcas y que directamente aumentemos nuestro rendimiento. En el próximo capítulo me gustaría hablar sobre cómo se plantean los microciclos, mesociclos y más que nada un bloque de entrenamiento en hipertrofia, que puede variar entre 8 semanas y 16 semanas, y en qué situaciones pueden aplicar algunos tiempos de semanas y en qué situaciones no deberían de aplicar. También hay bloques de entrenamiento muy mal planteados, por si a ustedes algún entrenador se los plantea y ustedes se dan cuenta de que en realidad están mal planteados, pues para que salgan de ahí. Muchas gracias por estar por aquí, muchachos, y nos vemos en el próximo video.